insiste en perseguir tus sueños tanto como el algoritmo de YouTube insiste en mostrarte los videos de Super Holly. Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo soy Holly, bienvenidos a otro video, estoy muy emocionada de grabarlo. Rosie McMichael me nominó en un tag que básicamente se trata acerca de las cosas que la gente asume de nosotros. Vamos a pensar. A Super Holly y a Roxy Bella, amigas, les toca hacer este tag y me muero de ganas por ver sus videos. El de ella trataba de las mentiras de las beauty bloggers, pero pues como ustedes saben yo no tengo absolutamente nada que ver con la belleza, pero sí entiendo lo que es ser juzgada por gente que no te conoce pero te ve en internet. Así que se me hizo muy interesante la idea de este tag y les hice preguntas en todas mis redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, y estoy muy emocionada de saber qué es lo que ustedes asumen de mí actualmente, asumieron de mí cuando solo veían mis miniaturas o asumen de los YouTubers en general. Vamos a comenzar. Este me gusta, dice, cuando te vi que eras 100% gringa, pero cuando hablaste que eras 100% mexicana. Creo que le has atinado, Mr. Pisapia, porque me siento tanto gringa como mexicana. Mi identidad está 100% envuelta entre estas dos culturas, estos dos países. Es cierto, nací en Estados Unidos, mis padres son de Estados Unidos, digamos, pero también tuve el privilegio y la oportunidad de vivir en México, de acoplarme, de adaptarme, de enamorarme, y me considero también 100% mexicana, si ustedes me lo permiten. Marco Allende dice, esta güereja está hablando de los mexicanos solo porque quiere fama. Now I'm in love with you. ¡Qué divino, Marco! Pues mira, la verdad es que yo no sabía que esto era un super hot topic, esto de los gringos hablando de países latinoamericanos. Me imagino que para todos nosotros es interesante saber qué opina alguien de otro país, algún extranjero, de nuestro país, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido su experiencia aquí? A mí siempre me da muchísimo gusto aquí en Estados Unidos ver personas de diferentes países que dicen que los han tratado bien, que les ha ido bien, que están felices y contentos con su decisión de mudarse para acá. Entonces, pues es lo mismo en México y en cualquier otro país. Que un extranjero hable muy bien de tu país, pues sí te llama la atención. Ahora, yo creo que muchos, al ver el título de mi video, Una gringa en México, que fue de los primeros videos virales, digamos, pues sí han de haber pensado que nada más estaba tratando de llamar la atención. Pero la verdad es que esa fue mi vida, o sea, constantemente estar mudándome entre México y Estados Unidos. Y esas experiencias son las que me convirtieron en la persona que soy hoy en día. Así que entiendo que llame la atención, pero no se puede decir que toda mi vida fue un complot para ganar visitas en YouTube. Simplemente es mi vida. Psicología PSP dice que eras una chava inteligente. Dice eras y no sé si eso significa que ya no lo piensa, pero definitivamente eso no fue basado solo en la miniatura de uno de mis videos, porque ya saben ustedes todos los estereotipos que vienen con el hecho de ser rubia. Me parece una tontería pensar que tiene algo que ver el color de tu cabello con tu coeficiente intelectual. Pero muchas gracias por asumir que soy inteligente. La verdad es que solo puedo decir que soy suficientemente inteligente como para entender que si solo hay una vida, hay que exprimirle todo el jugo que se pueda. ABCG17 dice que nunca tuviste problemas de timidez o pena. Mija, estás muy equivocada. La verdad es que toda mi vida fui tímida y se podría decir que hasta la fecha soy bastante tímida en cuanto a ese primer encuentro, el primer contacto con las personas. No me gusta asumir que la gente quiere convivir o hablar conmigo y por lo mismo es muy difícil para mí ser la primera en lanzar una pregunta, un comentario, iniciar una conversación. Ahora que si alguien llega conmigo y empieza a hablar conmigo, ustedes ya saben que es muy fácil para mí extenderme, pero me sigo considerando una persona bastante tímida y penosa. Me acuerdo, de hecho, una vez en la universidad que dije, voy a ser más aventada, voy a ser más amigable, ya me cansé de ser la que siempre espera que la gente se acerque a mí. Y salí con mi charola de comida y me senté en una mesa llena de personas en vez de sentarme en una mesa vacía. Y fue una experiencia horrible, amigos. Eran como amigos entre todos, estaban con sus chistes locales, todos jajaja, jijiji. Y yo sentada ahí como mensa al lado de todos, pero ignorada. Esa fue la última vez que intenté acercarme a un grupo de personas en la universidad. Y de ahí en adelante pedía mi comida para llevar, para comer sola en mi cuarto. No se sientan mal por mí, pero para que vean que sí soy bastante tímida.
Es muy interesante ver las cosas que asumen de mí, ¿eh? Miguel Ostanau dice, antes de ver tus videos me aparecían, pero no los veía, pues pensaba que eras súper mamona. ¡Wow! Súper mamona. Pues supongo que si sentiste la libertad de decirme eso es porque ya sabes que no lo soy. Y bueno, lamentablemente les tengo que confesar que esta no es la primera vez que escucho eso. Supongo que es lo mismo de que soy tímida, entonces como me ven tímida, piensan que estoy como que en mi cabeza pensando que, I'm better than you. Lo cual, nada que ver. Viridiana dice que no eres tan buena onda como pareces en tus videos. Demasiado subjetivo, I know. Pues mira, Viridiana, no sé, es un poco difícil para mí decirte que soy buena onda o que no lo soy, pero yo siento que la persona que ustedes ven en mis videos es la persona que yo soy. Habría que preguntarle obviamente a mis conocidos, a mis amigos y a mi esposo si soy la misma persona que ustedes ven en los videos. Pero procuro ser buena onda con todos, asumo que la gente es linda a menos de que me demuestren todo lo contrario y la verdad es que se requiere de muchísimo para que yo me porte mala onda con alguien, o sea, tendría que ser ya una reacción a su comportamiento conmigo. Este comentario es muy semejante al de hace rato, dice Suri Toledo, que eras payasa pero estaba equivocada, eres un amor de persona. Bueno, muchas gracias, Suri. Me da mucha risa la palabra payasa, o sea, siempre me imagino a alguien así todo pintado. Te puedo decir con la conciencia limpia que no soy una persona payasa. Este comentario lo vi mucho, que eres fresa, un poco fresa, etcétera, etcétera. Según yo, los niños con los que yo aprendí español, ellos sí son muy fresas. Esto fue en Puebla. Fue una escuela de niños ricos. No tengo idea cómo fue que mis papás nos tenían en esa escuela, ya que nunca en la vida fuimos ricos. Pero estos niños hablaban así, o sea, y sus papás les daban todo lo que ellos querían. Cada uno tenía su propio cuarto con cama matrimonial y tenían como 7 años. Les hacían unas fiestas increíbles. Mi vida nunca fue así y nuevamente no puedo juzgar a los niños que crecieron con más dinero. Simplemente creo que para ellos es un poco más difícil en la vida entender el valor de las cosas, ya que para muchos, pues, todo se les entregó en bandeja de plata. Y créanme que eso a mí no me pasó, así que no me considero fresa, pero ni tantito. Gaby Ortega dice que eres muy presumida por hablar 2 idiomas. Mira, Gaby, no me siento ni más ni menos que nadie por hablar inglés y español. Me siento sumamente afortunada y siempre trato de recalcar eso. Simplemente tuve una oportunidad grande y la tomé porque no me quedaba de otra. O sea, tuve que aprender español. Me costó un trabajo que de verdad yo llegaba a la casa renegando, molesta y enojada con mi mamá por obligarme a estar en una escuela donde yo no entendía nada. Pero ahora veo todos los beneficios que me ha traído y cómo ha enriquecido mi vida. Así que me siento afortunada, muy feliz y con muchas ganas de compartir todo lo que he vivido durante todos estos años, porque me la he pasado comparando las culturas, comparando los idiomas, las formas que tenemos para expresarnos y me parece todo esto sumamente interesante. Entonces, si yo lo comparto con ustedes, no es por sentirme como, ¡ay, aprendan! No, es como que, wow, esto me trajo tanto, espero poder compartirlo con las personas que estén dispuestas a escuchar. Yeretzib dice, asumo que eres súper directa y que eso no a muchos les ha gustado. Tienes toda la razón. Tengo un sinfín de anécdotas donde yo digo las cosas como las veo, no necesariamente como son, porque cada quien ve las cosas desde su perspectiva, pero no saben en cuántos problemas me ha metido esto. Yo lo considero por un lado una cualidad, ser franca y directa, pero por otro lado, ay mamá, sí me ahorraría de muchas penas si aprendiera a callar. Aminasi dice, asumí que eras la más nerda en el colegio. Me encanta la palabra nerda. La verdad es que sí fui un poquito matada en la escuela, pero no a nivel de algunos. Siempre me esmeraba por obtener buenas calificaciones. Me gustaba, de hecho, ponerle atención a los maestros, aprender, aunque suene loco. De verdad, yo me sentía muy contenta aprendiendo en la escuela, sobre todo con física, química, geometría, matemáticas, cálculo. Todo eso me fascinaba. Además de los idiomas, la comunicación. Lo que sí nunca entendí bien fue la historia, ya que en Estados Unidos la contaban de una manera, en México de otra, y yo decía, bueno, ¿para qué tantas pistolas y guerras y matanzas y batallas y el parlamento y el gobierno y odio todo?
necesito retomar las clases de historia. Sanabria Ezequiel dice, supongo que no te gusta maquillarte mucho. Qué interesante pensamiento. No es que me guste o me disguste, me parece algo divertido de vez en cuando. Definitivamente no lo haría todos los días. Yo me maquillo para estar presentable para ustedes, para sentirme bien enfrente de la cámara. Si hay como cositas en mi piel que no me encantan, entonces me parece lindo que las mujeres nos podemos transformar con esto del maquillaje, pero tampoco es como mi obsesión, no es algo que me fascine o que, wow, yo diga, quiero dedicar mi vida a esto. Además de que no tengo el talento que tienen muchísimas personas que veo en internet, pero me parece fascinante ver cómo pueden lograr diferentes looks con sombras, bases, rímel, pestañas postizas, pintalabios, todo eso me parece muy interesante. Pero sí les podría decir que unos 5 días por semana ando fodonga, sin maquillaje, sin peinarme, sin echarle ganas a esto de la apariencia. Propo Marta dice que crees que tu español no es tan bueno como es realmente. Marta, tienes toda la razón. Bueno, no sé, no sé. Más bien, tienes toda la razón de que no creo que mi español sea tan bueno. Dicen por ahí que el peor crítico de uno es uno mismo, ¿no? O you are your own worst critic. Y es muy cierto. Nunca me siento satisfecha al 100% con mi español. Siempre siento que debería de tener un vocabulario más amplio, debería de fluir mejor. Siento que no me expreso del todo como yo quisiera, pero pues sí le echo muchísimas ganas y todos los días practico. Con mi esposo yo procuro hablar español a pesar de que él habla inglés y para mí sería muchísimo más fácil siempre hablar en inglés. Hago el esfuerzo por pulir mi español todos los días y tienes razón, no está a la altura donde yo quisiera tenerla. Es más, ni siquiera estoy segura de que dije eso bien. Yulisa Sauceta dice que eres súper alta. Qué interesante, ¿no? Ustedes solo ven este cuadrito, soy una cabecita y un torso. Se pueden imaginar que soy alta, que soy chaparra, lo que ustedes quieran. Imagínenme como quieran. Pero, si quieren la verdad, mido 5'5", o sea, 65 pulgadas. O sea, Siri, how tall is 5'5" in centimeters? The answer is 165.1 centimeters. Mido 1,65. Christy Fuentes dice que eres muy segura de ti misma y cero celosa. Tienes toda la razón, Christy. Y esto tiene que ver en parte con el hecho de que yo me quiero mucho a mí misma, mi autoestima está bien, pero también tiene mucho que ver con mi relación con mi esposo. Es la relación más sana en la que he estado en mi vida. Él es el amor de mi vida, él me hace tan feliz, él me respeta y me da mi lugar. Y eso es tan importante, chicas. Aún siendo exactamente la misma persona que soy ahora, bueno, con un poco menos de experiencia, pero sí he estado en relaciones donde me daban unos celos espantosos y se siente horrible. Ahora, esos celos eran con motivos muy claros y muy fuertes, y no quisiera que nadie sienta lo que yo llegué a sentir en algún momento. Entonces, la mitad de la fórmula sí es quererte a ti mismo y saber lo que vales, pero también tiene muchísimo que ver tu pareja. Por mucho que te quieras a ti mismo, si tu pareja te anda faltando el respeto, pues es obvio que te van a dar celos. Entonces sí, soy una mujer muy afortunada en ese aspecto. Diego dice que eres más amiguera con hombres que con mujeres. De hecho, Diego, es todo lo contrario. Soy más amiguera con mujeres que con hombres, pero estoy abierta a ser amiga de todo mundo. Obviamente todo depende de cómo me traten y las intenciones de la persona al acercarse a mí. Pero sí, tengo muchas más amigas que amigos. Andrés dice, asumo que tus dientes hermosos son carillas dentales. Muchas gracias, Andrés. Yo recibo tantos comentarios acerca de estos dientes y se me hace muy chistoso porque muchos dicen que son demasiado grandes, que parezco caballo, que parezco camello, etcétera, etcétera. Y otros, como Andrés, asumen que son falsos. Entonces yo me pregunto, si yo voy a pagar para que mis dientes sean de cierta manera, ¿no voy a querer que estén bonitos y perfectos? ¿Cómo puede ser que estos dientes son enormes y parecen de caballo y también parecen falsos, es decir, perfectos, porque yo pagué para tenerlos así? Lo único que he hecho es utilizar Invisalign desde el 2007 hasta el 2010. Y para los que preguntan, amo mis dientes. No me queda de otra. Paola Vidrio dice que eras muchísimo más joven. Besos. La verdad es que no sé qué esperaban para una persona de 37 años. O sea, no me veo ni joven ni vieja, aunque hay muchos que insisten de que me veo muy demacrada. La verdad es que yo me siento muy contenta al tener 37 años con toda la experiencia que tengo y también los años que me faltan por vivir. No sé si me veo joven o vieja, pero la verdad no me importa.
Obviamente lo ideal sería vernos jóvenes para siempre, pero pues ni modo, la vida no es así. Tere Badut dice, pensé que no te importaban las tareas del hogar hasta que empezó Emociones de Señora. Para los que no saben, hashtag Emociones de Señora es una serie que hago en Instagram Stories donde muestro cómo me emociono por cosas pequeñas en la vida como organizar un cajón o cambiar el piso. Hace 3 años Ben y yo compramos esta casa y la verdad es que poco a poco hemos ido haciendo lo posible por mejorarla, por hacer actualizaciones para que esté más a nuestro gusto y no hay nada que me haga más feliz. Bueno, hay algunas cosas que me hacen más feliz. Vamos a ver ahora cosas que ustedes asumen de los YouTubers en general. Dan Aguilar Jara dice, al principio pensaba que prender una cámara, grabar y editar era súper fácil y no era tanto trabajo. Bella, ¿qué te puedo decir? Sí es mucho trabajo, pero no me quejo. Me encanta lo que hago, me encanta lo bonito de estar en la regadera y de repente se me ocurre una idea. Uy, eso lo quiero convertir en video. Me encanta compartir cosas con ustedes, hacer todo el trabajo para convertirlo en una realidad, lanzarlo al ciberespacio y esperar la respuesta de ustedes. Es una cosa muy linda y supongo que nuestro trabajo es hacer que parezca fácil, pero pues no lo es. Hay muchas veces que te trabas, que la computadora se descompone, que el audio no funcionó, que no grabó bien, pero para mí la recompensa de poder conectar con personas alrededor del mundo es mucho más grande y siempre, siempre valdrá la pena. Alice Santos dice, asumo que no hacen nada en todo el día y que únicamente viven de hacer videos. Pues mira, cada caso es distinto. Por supuesto que hay muchísimos YouTubers que están ganando suficiente como para solventar todos sus gastos y vaya que hay muchos gastos relacionados con todo esto de YouTube, pero pues a mí me parece genial. Es un trabajo tan respetable como cualquier otro. Y creo que es muy fácil decir, ay, no hacen nada todo el día y nada más se ponen a grabar videos y ya. Créeme que te puedes tardar más de 2 días en preparar un solo video de 10 minutos. Si tienes curiosidad acerca de cuánto tiempo hay que invertir para hacer un solo video, pues te invito a intentarlo tú mismo. Igual y te gusta y te conviertes en YouTuber por lo menos on the side. Axel Gabriel dice que muchos pierden la cabeza después de los 2 millones. Tú no lo hagas, Holly. Perder la cabeza como ¿por qué o qué? O sea, yo sigo siendo la misma persona ayer, hoy, mañana, siempre una persona que se ha dado de tropezones en la vida, que ha tenido altibajos. Me siento muy contenta con la etapa que estoy viviendo, pero jamás me sentiré mejor que nadie. Y esto me lo dijeron desde que empecé en radio. Me acuerdo una vez, me dieron el morning show, estaba de co-host con otros 2 compañeros, y recuerdo que una chica me dijo, oye, ya que estás en el morning show, no se te vaya a subir, ¿eh? Y yo, ¿de qué hablas? O sea, ¿que se me suba qué? Ahora, que de repente no tenga tiempo de contestar absolutamente todos los mensajes que me llegan, no es posible, lamentablemente, porque no soy pulpo, como siempre digo. Y eso es un poco triste porque tienes una comunidad de personas que te están apoyando, que te están escribiendo, que tienen cosas tan lindas que compartir contigo y a veces duele saber que nunca vas a poder ver todos esos mensajes. Pero sí les puedo decir que cada mensaje que veo me llega al corazón, lo aprecio muchísimo, lo tomo en cuenta. Creo que se vale decir que no he perdido la cabeza ni la voy a perder. Aquí está, bien puesta. Or71Z dice, asumo que los YouTubers no ganan más de $600 a la semana. ¿Qué número tan específico? Hay de todo en la viña del Señor. Hay YouTubers de todos los tamaños. Solo métanse a Social Blade y pueden ver un estimado de lo que puede ganar un YouTuber en un solo mes. Y pues sí, está dentro de ese rango. Interro222 dice que económicamente les va bien a los que logran subir de los 100,000 suscriptores. Definitivamente todo depende porque tú ganas dinero a base de las vistas que tú tengas, además de todas las colaboraciones extra que hagas con marcas por fuera de lo que te está pagando YouTube por las vistas. Pero yo les puedo decir que cuando yo tenía 100,000 suscriptores estaba ganando casi nada. Raquel Flores dice, asumo que les regalan muchas cosas a los YouTubers. Bueno, también depende de la categoría de YouTuber que seas. Hay muchas YouTubers en la categoría de belleza y maquillaje y les regalan todo tipo de productos para que ellas los muestren en sus tutoriales, etc. La verdad es que a mí casi no me regalan nada, pero no me quejo. Mi canal no tiene mucho que ver con productos, casi todo es conocimiento y aprendizaje, entonces pues no, a mí no me regalan casi nada. Juli Bonita dice que siempre se meten o hacen controversia por fama. Yo creo que sí, hay muchos YouTubers que están pensando en la polémica porque saben que esto genera muchísimas vistas
Y creo que todos los que somos YouTubers estamos pensando siempre cuando estamos grabando un video en un buen título que llame la atención para que la gente quiera hacer clic y ver el video. Pero obviamente lo más importante es que el contenido sea bueno y que lo que prometiste lo puedas cumplir dentro del video. Ana Brenda dice, yo pensaba que eras bien mamoncita, jajaja, lo siento, era la impresión que me dabas. Veía la sugerencia de YouTube y decía, ¡ash! Otra vez esta vieja. Y ahora no sabes cómo me calman la ansiedad ver los story times y amo tu voz y cómo eres. Love you, my darling. Ay, no, pero qué transformación tan divina. Ana Brenda, gracias por ser tan sincera conmigo. La verdad es que ese algoritmo de YouTube, cómo es persistente, ¿no? Insiste en perseguir tus sueños tanto como el algoritmo de YouTube insiste en mostrarte los videos de Super Holly. Qué buena onda que por fin me viste y que cambiaste tu opinión acerca de mí. Ale Manchita dice que siempre estás de buen humor y tienes esa sonrisa 24/7. ¿Sabes qué? Obviamente nadie en esta vida puede estar de buen humor 24 horas al día, pero sí les puedo decir que me he dado cuenta que ser feliz es una elección. Es tu vida, depende de ti cómo la quieras vivir. Y bueno, yo sé que no es tan blanco y negro y tan fácil porque también existen pues los desbalances hormonales y ese tipo de cosas, pero en general nosotros somos los que decidimos cómo tomar las cosas en nuestra vida diaria. Si estás buscando lo negativo, adivina qué, lo vas a encontrar. Pero si estás buscando lo positivo, la diversión, la lección, el aprendizaje, también siempre lo vas a encontrar. Así que, pues sí, yo decidí desde los 17 años que iba a tratar de buscar lo positivo en todo porque es mi vida y así la quiero vivir yo. Javier me hizo reír, dice, a ver esta gringa que da tips de aprender español. Quiero ver cuánto sabe. Me cerraste el orto en 2 minutos. Gracias, Javier. Erlui dice, supongo que eres bastante ingenua. Era. Espero que ya no, obviamente por lo mismo de que trato de ser optimista en todo, pues sí, trato de ver el lado amable en todo y a veces me decepciono, pero creo que sí, soy un poquito más abusada, un poquito más viva gracias a todo lo que viví. Entonces no creo que sea tan ingenua ahora a los 37 años de edad. Amiguitos, me he divertido tanto con este video y la verdad es que podría seguir por 3 horas más, pero bueno. Hay un límite para todo en la vida y en este caso el límite es que tengo muchas ganas de hacer pipí, no le cuenten a nadie. Para que luego no digan que los YouTubers solo fingimos y no somos reales con ustedes. Los adoro, los quiero, muchas gracias por todos sus comentarios, todas sus preguntas, por interactuar conmigo. En serio, no saben lo feliz que me hacen. Gracias por darme un espacio en sus vidas, gracias por tomarse el tiempo de conocer la persona que realmente soy, dejar atrás esos prejuicios que inevitablemente surgen y dejarme a mí demostrarles la persona que soy. Quizá en un futuro podamos hacer una ronda 2 de este video porque en serio me divertí muchísimo. Nos vemos muy pronto en otro video. Chao.